Así que para los maestros les sugiero que presten mucha atención, no solamente al repaso que vamos a hacer hoy aquí de las lecciones que nos acompañaron durante todo este mes. Ha sido un mes muy especial, muy especial. Andando en vida nueva en la familia, caminando en vida nueva en nuestros hogares y viendo el propósito de Dios para tu casa. Descubrimos de una manera maravillosa esta verdad que brota de la palabra de Dios, que tu casa es diseño divino, que tu casa es sagrada y que te voy a decir algo para los que están en crisis familiar. Vale la pena pelear por tu casa. Mira, yo sé que a veces uno dice, es mejor tirar la toalla, abandono, no peleo más. Me refiero no a discutir, me refiero a pelear por resolver, pelear por sacar a flote lo que... Gracias, querido. ¿Cómo te diste cuenta vos? Me conocés, claro. Sacar a flote lo que parece terminado. Pero, ¿por qué vale la pena pelear por algo? Porque es valioso. Tal vez vos ya le perdiste el valor. Tal vez tanto tiempo de desgaste y de vivir mal, porque el drama de la familia no es que es mala en sí. El problema es cómo la vivimos, cómo desoímos el consejo de la palabra de Dios. Vivimos fuera de su voluntad y eso se hace un ambiente difícil. Pero cuando reina Cristo, cuando reina la vida nueva, es el mejor de los lugares, el mejor de los ambientes. Tu casa está en el proyecto de Dios. Y como está en el proyecto de Dios, más allá de lo que a vos te parezca, de lo que vos sientas, de lo que diga la gente, de lo que diga la cultura, de lo que te expliquen los entendidos, vos tenés que entender lo que Dios dice. Y Dios dice que tu casa es su voluntad, es su diseño, es su proyecto. Y por eso vale la pena defenderlo. Por eso vale la pena seguir insistiendo, intentándolo en Dios. Dejar de aplicar consejos o métodos que vienen del conocimiento humano y recibir el consejo que Dios trae para la familia. Porque si eso lo aplicás, si eso lo vivís en el Espíritu de Dios, te puedo asegurar que así como ese campo seco reverdece, tu familia también va a reverdecer. ¿Cuántos dicen amén? Durante estas semanas estuvimos mirando distintos aspectos de la familia. Y yo quiero repasarlos ahora, para ir al final y orar por la familia. Mañana estaremos planteando un tema fundamental en esto de andar en vida nueva en la familia. Vamos a hablar de la familia de la fe, la iglesia. La iglesia es la familia en grande y la familia de tu casa es la iglesia en pequeño. Y mañana vamos a meternos en el valor, en cómo Dios no solamente está en su proyecto eterno, tu casa, sino está en en el proyecto eterno de Dios, el conformar una familia enorme que es la familia de la fe. Quiero repasar Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Nos dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo somos hechos? ¿Qué quiere decir esto que sos hecho a imagen de Dios? Quiere decir que sos hecho con capacidad de vincularte, de tener comunión con el Creador. Somos la única criatura que Dios diseñó a su imagen y semejanza para vincularse con Él. A imagen y semejanza de Dios te creó con capacidades de razón, de sentir y de voluntad.
varón y hembra los creó. Y vimos que más allá de la locura humana, más allá del pecado, más allá de lo que el hombre quiera plantear, hay un hombre y hay una mujer. Desde las leyes, desde los acuerdos sociales, Occidente está planteando que esto que dice la Escritura es arcaico, que esto no es cierto, que en realidad hay una cantidad de géneros infinita prácticamente. La palabra del Señor nos pone frente a esta verdad, lo que Dios creó. ¿Y qué creó? Creó un hombre con genitales de hombre, creó una mujer con genitales de mujer, varón, hembra. Y a esa creación la bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice el versículo 31, y vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno. ¿Cómo era? Bueno. En gran manera. Y fue la mañana y la tarde del día sexto. Bendito sea la palabra de Dios, porque crea un hombre, crea una mujer y los va a unir. Los va a unir. Fíjese, Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Un hombre y una mujer creados en un ambiente maravilloso de transparencia, de comunión. Jesús mismo, estuvimos mirando cómo milenios después el mismo Dios, ahora encarnado, viene a certificar y a ratificar el diseño original. No inventemos nada. Dios lo hizo bueno, bueno en gran manera. Tu vida, lo que vos sos, a mí no me gusta, lo que vos sos es bueno y no muy bueno. Y en el ambiente en el cual Dios te puso para unirte con tu mujer, para unirte con tu esposo, bueno en gran manera. Dice Jesús, Mateo 19, versículo 4, Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y dice el Señor Jesús, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio no está en el plan del cielo. La ruptura de tu casa no está en el proyecto divino. Algunos le dicen, ¿y por qué Moisés tuvo que darle carta de divorcio? Y Jesús le explicó, por la dureza del corazón. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no es lo que Dios quiere. Cuando usted pone las bases de lo importante, usted va a trabajar para lo que conviene. Y conviene. Y siempre conviene. Y aún yo puedo entender que hay situaciones, puedo entender que hay alguien que deja, que abandona, que se va. El apóstol Pablo atiende cuestiones como esta, escribiéndole a los Corintios, y les dice, si no hay consentimiento de vivir conforme a la fe, bueno, no tienen por qué seguir juntos. Y también les explica que Dios no nos lleva a vivir en un ambiente de guerra constante, de pelea continua, pero el problema es que esa pelea continua tiene que ver
¿Por qué razón? ¿No será también porque no te animaste a vivir conforme a la palabra de Dios y vivir un cristianismo real, una vida nueva manifestada en el amor práctico, en el amor sacrificial, en el amor que se da sin esperar nada a cambio, en el que aprendo a convivir aún en el momento del enojo, cómo tengo que actuar conforme a la palabra de Dios? Bueno, si yo me animo a andar en vida nueva, si yo me animo a vivir como Cristo dice que tengo que vivir, yo estoy seguro que aún en tu silencio, le digo al que está casado con alguien que no es del Señor, no lo abandone tan rápidamente, tan fácilmente. Pelee la bendición de ese hombre, de esa mujer, consagrándose cada día más a Dios, viviendo un amor práctico que es difícil de resistir, que es difícil de repeler. Si usted vive como Cristo nos enseñó a amar, dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice, en nosotros tiene que haber ese sentir que tenía Cristo que ganar. ¿Qué favor le podíamos hacer a Dios? ¿Qué bien le podríamos dar a Él? Pero Él nos amó no por lo que nosotros le hayamos de dar. Él nos amó primero. Y este es el desafío para cada uno de los creyentes. El amor sacrificial como el de Cristo. Y el matrimonio es el gran desafío para cada uno de los cristianos. Usted tiene a Cristo en su corazón, su primer desafío es su casa. Algunos dicen, yo quiero ir a predicar a las misiones. Vamos a predicar a las misiones. Tenemos que hacerlo. Pero primero mi casa. Primero mi casa. El primer testimonio lo tengo que dar ahí. El primer campo de ganar a Cristo, a los que están ahí, es mi casa. Es mi casa. Vimos también la importancia de cómo vivir en esa casa. De qué lugar tiene el varón, que Dios lo puso por cabeza. Pero la cabeza no es el cabezón que da órdenes, que grita, sino la cabeza como Cristo. Y qué lindo, porque todo lo que tiene que ver con la familia, tiene que ver con el rol de Cristo con la iglesia, de cómo vive en esa manera maravillosa de vínculo y de relación, donde hay vida, donde hay bendición, donde hay crecimiento, donde hay amor práctico. Y dice, el varón debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Eso es ser cabeza. Ser cabeza no es estar a los gritos, no es imponerse a la fuerza, bajo ningún punto de vista. Es estar dispuesto a tener un amor sacrificial. Y a la esposa, hay esposas maravillosas y hay de las otras. Esposas que sostienen a ese varón que Dios le dio, que no lo tiran abajo, que lo levantan, que lo estimulan, que lo apoyan, que lo aman admirándolo. Hablamos también del matrimonio, sobre el poder del acuerdo. Y qué lindo, porque aquí hay muchos matrimonios en Cristo. Y en Cristo podemos acordar. ¿Y qué podemos acordar especialmente? Buscar a Dios. ¿Qué podemos acordar? Ser fieles a Dios. ¿Qué podemos acordar? Educar a nuestros hijos en los valores de Cristo. Acordar que en nuestra casa se va a amar y se va a respetar la palabra de Dios. Acordar que no va a pasar cualquier cosa y que no nos vamos a boicotear entre nosotros como matrimonio en función de lo que vamos a transmitir a nuestros hijos, sino que lo vamos a educar en la disciplina y amonestación del Señor. Acordar, el acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo, dice el Señor, si dos se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, yo lo daré. Mire, el primer acuerdo poderoso para tu vida está en el seno de tu hogar.
El acuerdo de bendición, el acuerdo de obrar conforme a la voluntad del Señor. Cuando acordás conforme a la palabra de Dios, cuando acordás orar y vivir y clamar a Dios conforme a lo que Dios espera, hay un cielo que viene en favor de ustedes, hay una gloria de Dios que se manifiesta y hay un infierno que retrocede. Porque hay muchas cosas que todavía han avanzado sobre tu familia porque falta acuerdo en el matrimonio, pero acuerdo en Dios. Acuerdo en Dios. A veces acordamos para la simulación, acordamos para la mentira, acordamos para la hipocresía, pero qué bueno que nos pongamos de acuerdo en un acuerdo santo, en un acuerdo de búsqueda de Dios, en un acuerdo espiritual donde el poder de Dios se manifiesta. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo daré, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vivimos tiempos donde el amor se pronuncia mucho, está en las frases, pero poco en la cosa práctica. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña a vivir un cristianismo de vida práctica. A mí me gusta esa idea, me gusta la idea de que es mucho más que un concepto, es mucho más la vida que una idea intelectual, es vida práctica. Y esa vida se debe manifestar en un cambio total de carácter, porque en mí se tiene que manifestar el carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, vamos a la palabra, por favor. 4, versículo 31, dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo tenemos que hacer? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, se trata de andar en vida nueva. ¿En dónde? En la casa. Por eso hay amargura en tu corazón, hay broncas, hay enojos, hay gritos. Quítense de vosotros. Señor, hoy estoy dispuesto a cambiar. Y en este mes, el desafío fue un desafío de cambio. No de probar a ver si me das un besito más lindo, a ver si me llevas a pasear, a ver si me compras un auto nuevo, a ver si cambiamos de casa. Es cambiar la vida, cambiar la manera de relacionarnos, sacar el enojo, sacar la amargura, sacar los gritos, sacar las malas palabras. Empezar a tener gestos concretos de amor práctico, misericordia. Amar con misericordia, con el corazón puesto en la necesidad que el otro tiene, interesado en la necesidad del otro. Lo que el otro necesita, estoy dispuesto a cubrirlo. Y habla de algo fundamental, sin lo cual no se va a poder seguir en tu casa, si no hay un corazón perdonador. Así como Cristo nos perdonó. Y si alguien no puede perdonar, tal vez porque todavía no ha experimentado el perdón de sus propios pecados, todavía no se ha encontrado con la miseria de su propia vida y todavía no ha descubierto en qué lugar de maldición se encuentra para clamar a Cristo y recibir perdón. Porque cuando usted dimensiona el amor de Dios y el perdón que le ha sido dado de parte de Dios, usted tiene un perdón para entregar. Porque si yo fui perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Si yo he recibido misericordia, ¿quién soy yo para no tener misericordia? Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando miramos la familia, también vimos no solamente algunos acuerdos matrimoniales fundamentales, como quitar el enojo, quitar la amargura, las griterías, compartir tiempo. No voy a abundar sobre porque algunos me dijo, pastor, estuvo un poco subido de tono. Yo creo que no, pero bueno, algunos se escandalizaron de algunas cosas, pero porque leí simplemente la Escritura.
de cómo debe ser la vida matrimonial. Que la vida matrimonial tiene que ver mucho que ver con el sexo. Y que el sexo es santo, el sexo es de Dios. Y vimos cómo debe ser una relación profunda, intensa, santa. En Cristo, Dios nos ha dado también la bendición de una vida profundamente íntima. Pero vimos que parte integral y fundamental de nuestra casa son los hijos, y cómo este plan de Dios los abarca, y cómo también les enseña a los hijos el deber delante del Señor. Y qué bien nos hace a los hijos ser obedientes en el Señor a los padres. Bueno, los hijos desobedientes suelen acarrear maldición, y enseñarles a nuestros hijos a obedecer es enseñarle a amar a Dios, a enseñarle a obedecer a sus padres. El hijo que no aprende a obedecer al padre difícilmente va a obedecer a Dios. El hijo que no honra a su padre difícilmente va a honrar a Dios, porque su padre ahí es una figura del Padre Eterno. Nuestra casa, nuestra familia, es el ambiente que Dios ha preparado para derramar toda su gracia, su misericordia, su gloria. Para muchos, la casa es una pesadilla. Para muchos los hogares son lugares donde no se quiere volver. Pero mire, aquí estamos anunciando que en Cristo Jesús Dios cambia. Y no cambia mágicamente, cambia los corazones. Te cambia la manera de sentir, de pensar. Te cambia tu carácter. Te da vida nueva. Ese Espíritu Santo que se derrama sobre todos los que creen, tiene poder para transformar tu vida. Esa transformación va a transformar tu casa. Pero el desafío de este tiempo, el Señor nos trajo de la mano durante todo este año para decirnos, es tiempo de que eso que puse en tu corazón lo transfieras a la vida de todos los días, lo pongas en tu andar, lo pongas en tu boca, lo pongas en tus manos, lo pongas en tu manera de sentir y de pensar. Cristo te ha dado vida nueva, y esa vida nueva es extraordinariamente poderosa para hacer que tu casa sea una casa de bendición. Y yo creo que Dios está levantando hogares de luz, hogares de admiración, hogares donde muchos quieren llegar y no irse, donde es refugio no solamente para los propios, sino para el barrio, para los vecinos, lugares de consejo, lugares de cobijo, lugares de amor. Mi casa y yo. ¿Qué va a hacer usted? ¿A quién va a servir? ¿A su locura? ¿A su capricho? ¿A este mundo? Mi casa y yo serviremos al Señor. Mire, Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre todos. Y este mes que hemos recorrido con paciencia, semana tras semana, el proyecto divino sobre tu casa, todavía hay más gloria que se ha de manifestar. Todavía hay un desafío grande de alcanzar bendición. Y reitero, no bajes los brazos. Pelea la buena batalla de la fe. Póngase en pie, por favor. Llegamos al final.